Bienvenidos hermanos, quiero animarles a que busquen en este momento el versículo 9 y 10 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de esta carta. Es importante que recordemos los antecedentes. Pedro ha venido hablando sobre Cristo como la piedra viva y pudimos ver que Cristo no es algo inerte, es algo firme, es la piedra más importante, es la piedra que se quiere relacionar con nosotros, es la piedra que va a ser tropiezo para aquellos que no quieren creer en Él, pero para nosotros va a ser nuestro ejemplo y nuestro modelo al convertirnos a nosotros también como piedras vivas. En ese mismo contexto, Pedro va a seguir haciendo una ilustración para cada uno de nosotros y en estos dos versículos particularmente nos va a enseñar o nos va a explicar o nos va a ayudar a entender quiénes somos. Y ese es el título de la enseñanza en este día, entendiendo quiénes somos. Para comenzar, es importante que hagamos algunas reflexiones. Pensemos en términos de iglesia. Para algunos, la iglesia no es más que lo que hemos hecho desde hace tiempo. Es decir, si algunos pensamos en la iglesia, tal vez lo que entendemos es que la iglesia simplemente es una actividad que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace años. Para algunos, la iglesia simplemente es una tradición familiar o una tradición cultural. Algunos padres simplemente traen a sus hijos a la iglesia porque sienten que sus hijos van a recibir algo bueno y que es importante que sus hijos sean criados en el buen camino. Tal vez vamos a la iglesia porque necesitamos una charla motivacional, algo que nos mande adrenalina para poder vivir el resto de la semana. Tal vez necesitamos la iglesia para sentir la energía, para tener fuerza durante una semana laboral y de trabajo. Tal vez algunos vienen a la iglesia buscando algún tipo de ayuda psicológica para sus problemas emocionales, relacionales o mentales. Tal vez pensamos que es la herramienta psicológica ideal porque involucra a Dios. Tal vez venimos a la iglesia porque sentimos que somos parte de algo, tal vez ni siquiera tenemos acciones en un club, entonces qué bueno ser parte de la iglesia, que viene siendo el equivalente a eso. Es un lugar donde hago relaciones, donde conozco personas. Tal vez venimos a la iglesia porque estamos buscando conocer a alguien, formar una familia o simplemente tener contactos con aquellas personas que económicamente se alinean a mi realidad de vida o me pueden significar una mejoría en mi trabajo o mis relaciones justamente por ese aspecto socioeconómico. En esencia, lo que quiero comunicar con todas estas ideas es que creo yo, y es muy posible que hoy en día la iglesia se haya vuelto un lugar de consumismo. Es decir, que nosotros venimos a la iglesia a que nos den, buscando algo. Y si no nos gusta, simplemente nos quejamos o buscamos otro lugar donde nos sintamos más cómodos. Sé que puede ser ofensivo para algunas personas dar a entender que venimos a la iglesia por alguna motivación diferente a alabar al Señor. Pero esa es la gran realidad hoy en día. Yo como pastor lo sé porque he visto mucho cómo muchas personas han trasegado y pasado por las iglesias, por esta también, y no han encontrado lo que buscan y se van a otro lugar a buscar lo que necesitan. Entonces, aquí no hay las suficientes solteras, bonitas, que yo quiero para ver si consigo novia, o aquí no están los suficientes hombres atractivos y solteros y buenos partidos que necesito para dejar la soltería, o tal vez estoy buscando que mis hijos se relacionen con otras personas que tengan una mejor característica socioeconómica. Hoy en día vemos que las iglesias se han desarrollado para cada grupo social. Entonces tenemos una iglesia de estrato 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, una iglesia de celebridades, una iglesia de personas jóvenes, una iglesia de personas humildes.
una iglesia más cool o menos cool, una iglesia donde el pastor es chévere, simplemente se viste en jean, tenis y una camiseta, o yo voy a una iglesia donde sea algo mucho más formal y se vista de mucha corbata y presente un sermón que sea un poco más serio. Todo esto es algo para lo cual pensar y revisarnos a nosotros mismos. Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón y sabe por qué nosotros somos parte de una iglesia. Habiendo hablado de todo esto, si realmente queremos entender lo que significa la iglesia, necesitamos ver lo que Dios nos dice a través de Pedro. Por eso el título, Entendiendo quiénes somos. Nosotros somos la iglesia, pero no hemos entendido lo que hace la iglesia y lo que representa la iglesia y sobre todo lo que la iglesia es para el Señor, lo que Dios hizo de la iglesia y cómo piensa Él de ella. La descripción de la iglesia en estos versículos es paralela a la descripción que Dios da de Israel. Pedro va a hacer referencia a muchos versículos del Antiguo Testamento, tomando como referencia al pueblo de Israel. Dios escogió a Israel como un pueblo especial, un pueblo amado, pero desafortunadamente Israel no entendió el propósito para el cual fue escogido. Hoy en día, entendiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros nos hemos añadido a un grupo más grande. Ya no es solo Israel, es una iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia, pero no hemos entendido por qué somos parte de ella. En los versículos 4 al 8, Pedro describió la iglesia como el nuevo templo de Dios. Ya lo vimos al hacer referencia a toda la ilustración de una construcción. Nosotros fuimos construidos sobre el fundamento de Cristo, que es la roca angular, la roca más importante. Ahora Dios identifica a la iglesia como el nuevo Israel, restaurado y renovado con base en el nuevo pacto, y llamado a ser una comunidad que dirige al mundo hacia la gloria de Dios. El mundo va a conocer a Dios a través de nosotros, la iglesia. Pero si nosotros estamos viniendo a la iglesia para consumir y no para dar, el mundo no va a conocer la obra del Señor. Entonces allá voy dando un poco de información. Entendiendo quiénes somos. Nosotros somos la iglesia destinada a servir, a dar, no a consumir. La iglesia no es accidental. La iglesia está en los planes de Dios desde hace mucho tiempo. La importancia de la iglesia es central en la historia de la redención. Dios no te dio la iglesia para que encajes, para que la encajes en tus planes y en tus prioridades. Te dio la iglesia para que sirvas a los demás. Es decir, la iglesia no es algo que vamos a ver si de pronto encaja en mi vida y si lo puedo poner como una prioridad. No, la iglesia Dios nos la entregó para que nosotros seamos parte de ella y para que sirvamos a los demás. Así que tiene que ser prioritario el servicio en la obra del Señor. Pedro presenta un contraste directo con el versículo anterior, entre los que creen y los que no creen. En el versículo 8 dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hacía toda una alusión a aquellos que creen y a aquellos que no creen. Pedro aplica la metáfora del crecimiento en los primeros versículos del capítulo 1. También discutió la importancia de un fundamento firme. Y en esta misma línea de pensamiento, Pedro trata con el ser y el llegar a ser. Por eso vamos a ver cómo entender quiénes somos. Pedro está tratando con el ser y el llegar a ser. Los cristianos o los creyentes en Cristo ya somos el pueblo de Dios. Sin embargo, al madurar en la vida cristiana a través del discipulado, deberíamos convertirnos completamente en el pueblo de Dios. Pedro implica un acto inicial de fe y un desarrollo continuo de la fe.
Eso es algo de lo que hemos visto anteriormente. Así que vamos a ver una primera idea. Quiero hablar de 3 ideas en esta mañana. La primera la encontramos en el versículo 9, la parte A, y es escogidos por Dios. Entonces, entendiendo quiénes somos, la primera idea es escogidos por Dios. Dice el versículo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a leer también el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En ese primer versículo 9, la parte A dice más vosotros. Ese más vosotros presenta justamente el contraste anterior con el versículo anterior entre los que creen en Jesucristo y los que no. Aquí el versículo está diciendo más vosotros. Ustedes no son como aquellos que tropiezan o los que Cristo se vuelve un tropiezo para ellos. Vosotros sois diferentes. Así que si vamos a empezar a hablar de la idea de que entendiendo quiénes somos, tú debes entender que eres diferente. En el momento que recibes a Cristo en tu corazón, automáticamente tú empiezas un proceso de convertirte en alguien totalmente diferente a quien eras antes de recibir al Señor. Un cristiano se debe destacar por ser una persona diferente al resto del mundo. Sin embargo, hoy en día la misma iglesia quiere ser igual al mundo. Entonces, la iglesia se ha vuelto sofisticada, se ha vuelto incluyente, se ha vuelto moderna, tecnológica, cool. Es como que una persona entra a la iglesia y no siente nada diferente. Es como que, bueno, así sería una conferencia, así sería una discoteca, así sería un evento no cristiano. No quiero mencionar ni siquiera cosas como la vestimenta o la liturgia o la música, pero de alguna manera hoy en día la iglesia busca vestirse igual que los demás, tener la música igual que los demás, las instalaciones igual que los demás para ser más atractiva. Pero lo que hace atractiva a la iglesia es que más vosotros sois diferentes. Yo no puedo pretender ser atractivo para el mundo siendo igual que el mundo. Tengo que ser diferente. Así que esa expresión más vosotros hace un contraste en aquellos que no tienen al Señor y los que sí tienen al Señor. Pedro va a usar aquí 4 títulos bien conocidos en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel y los va a aplicar a las iglesias de Asia Menor. Él da 4 puntos sobre la naturaleza de la iglesia. Así que Pedro va a empezar aquí a hablar de la iglesia. Nosotros fuimos escogidos por Dios para ser únicos, ser originales, para ser su pueblo amado. En el contexto actual entendemos esa expresión del pueblo escogido como la iglesia. La iglesia es la reunión de todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. En estos 4 puntos es claro entender que Dios no escogió por mérito, sino por gracia, a diferencia de Cristo, quien le es sumamente precioso. Recuerden que lo vimos en los versos anteriores. El Señor hace referencia a que Cristo, su Hijo, es supremamente precioso y tiene todos los méritos sobre él. Pero cuando hablamos de nosotros como cristianos y como iglesia, nosotros no somos lo que va a empezar a describir aquí Pedro por mérito propio, es simplemente por gracia. El título pueblo adquirido tiene fuertes raíces en el Antiguo Testamento. Esta frase era una referencia directa de la promesa de Dios a Israel cuando el pacto mosaico fue establecido en el Sinaí. Para ello quiero que leamos Éxodo 19:5. Dice la palabra: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
En el idioma original se refería a un tesoro especial, apreciado por su dueño. Es decir, que tiene un valor más importante para su dueño que el que podría tener para otros. Y no es un tesoro cualquiera, es un tesoro especial, único. Para ponerlo en referencia, es como que encontramos una caja de diamantes, eso sería de mucho valor. Pero en esa caja de diamantes encontramos un diamante de un color único jamás visto. Eso es lo que el Señor está diciendo cuando vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. El Señor se refiere a Israel como su tesoro especial, pero Él está diciendo, yo te escojo a ti, tú eres único y especial. Podríamos pensar que cuando se posee todo, pues nada es especial. Pero en el caso de Dios, que es el dueño de todo, uno podría decir, bueno, ¿qué sería valioso para el Señor si es Dios? Pues justamente, queridos hermanos, para Dios su pueblo es un tesoro especial. Es decir, el creador del universo, el que hizo todo lo que existe, el Dios santo y perfecto, tiene un tesoro especial y somos nosotros, es su pueblo. Aquí está hablando en Éxodo de Israel, pero ahora nosotros somos parte de lo que Él mismo ha escogido y somos el tesoro especial para el Señor. La pregunta es si Dios es para nosotros también nuestro tesoro especial y lo más valioso. Es muy posible que no. Tal vez para nosotros lo más especial es nuestro bello rostro, nuestra bella figura, nuestro título, nuestro cargo, nuestras posesiones, nuestro celular o una persona. Es importante que entendamos que nosotros somos muy importantes y un tesoro especial para el Señor. Los títulos o papeles significativos no implican el favor de Dios para fines egoístas. Nosotros somos llamados por Dios para cumplir un rol y un propósito. Aquí el mensaje está dirigido a los judíos, pero para los gentiles tiene una referencia importante. Ya ha pasado todo el escenario de Cristo y ya ha pasado todo el tema de Pentecostés y ya hay una propagación del mensaje del Evangelio a todas las naciones. Así que ya estamos hablando de una iglesia global en ese momento y no solamente del pueblo de Israel o de los judíos. Así que el mensaje de Pedro nos incluye a todos nosotros. Este primer punto de escogidos de que fuimos escogidos por Dios, tiene unos subpuntos. El primero es que fuimos escogidos para ser linaje. Estas son referencias a Éxodo 19:6 y a Deuteronomio 7:6. Leamos Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En contraste con la nación desobediente y rebelde de Israel, el pueblo de Dios hoy es una nación escogida y santa. Esto no sugiere que Dios haya terminado con Israel, porque opino que Él cumplirá sus promesas, sus pactos y establecerá su reino prometido que tiene que ver con Israel. Pero sí significa que la iglesia es hoy para Dios y el mundo lo que Dios quiere que Israel fuera. Y la iglesia es para el mundo lo que Él quería que Israel fuera. Cuando hablamos de linaje escogido, esto se refiere a la gracia de Dios. Dios no escogió por méritos o porque seamos muy importantes. Dios escogió a la nación de Israel porque fue su nación amada. Él la escogió por amor y Dios nos ha escogido a nosotros puramente y únicamente y exclusivamente por su amor y su gracia. Así que nosotros no podemos vanagloriarnos por ser el pueblo de Dios por nosotros mismos. Cuando hablamos de linaje, la definición linaje hace referencia a ascendencia o descendencia de una familia especialmente noble. Lo que quiere decir cuando hablamos de linaje es que uno tiene una
descendencia familiar muy importante, muy pura, muy destacada. Es como el tema de los apellidos. Entonces, si tienes un apellido de cierta familia, puede que seas un vago cualquiera, pero como tienes el apellido de esa familia, eso te hace noble. Nosotros no tenemos apellido delante de Dios, pero para nada. Pecadores es nuestro apellido, desgraciados, miserables y canallas, ese es nuestro apellido y condición delante del Señor. Sin embargo, lo que tenemos que entender a la luz del texto es: mas vosotros sois linaje escogido, es decir, que el Señor te cogió y te cambió el apellido y te puso por apellido santo. Ahora haces parte de la familia del Señor. Somos hijos de Dios. Nuestro hermano mayor es Jesucristo. Entonces, antes era un hijo del diablo, ahora soy un hijo de Dios. Mejoré en mi linaje, mejoré en mi familia, mejoré en mi descendencia. Pedro está aplicando el lenguaje de Oseas a sus lectores. Oseas anticipaba el día cuando Dios restauraría a Israel después de haberlo rechazado. Te animo a que leas Oseas. Tengo que parafrasearlo rápidamente. Oseas era un profeta de Dios en un tiempo muy difícil de Israel. Y el Señor va a comparar a Israel con algo que le va a pedir a Oseas. Oseas era el profeta, que era una tipología de Cristo, e Israel era la esposa. La esposa de Oseas era una prostituta, además era una prostituta infiel. Y Oseas como profeta tenía que estar casado con esa prostituta, y fue algo que Dios le dijo: ve y cásate con ella. Y él lo hace, y a pesar de que él cuidaba de su esposa, la esposa seguía siendo infiel. Y lo que Dios va a representar a través de la vida de Oseas y de Gomer, que se llamaba la esposa, es justamente el comportamiento de Israel. Entonces, en palabras más sencillas y muy directas, es como que Israel era una prostituta que se mezclaba con cualquiera y no honraba a su esposo. Nosotros somos figura de esa tipología. Nosotros somos desleales, somos infieles, somos rebeldes, somos necios y estamos buscando siempre en otro lugar lo que nuestro buen Padre Celestial ya nos ha ofrecido por medio de Cristo. Entonces, cuando hablamos de linaje escogido, es como que yo era una prostituta con una mala historia y el Señor me toma y me saca de esa condición y me vuelve una mujer noble. La iglesia era una loca desquiciada, infiel, y ahora es linaje escogido. Todos aquellos que recibimos al Señor ahora pertenecemos a lo que podríamos decir una sangre azul, pero es la sangre de Cristo. La iglesia es el nuevo linaje confirmado por múltiples etnias. La iglesia debe reflejar la diversidad de las personas que viven en nuestras comunidades. Pero hoy tenemos iglesias homogéneas, es decir, es curioso que nuestras iglesias hoy son homogéneas en su cultura, en su nivel socioeconómico, y no tienen la diversidad que deberían tener. Y no estoy hablando de diversidad de género o diversidad de preferencias sexuales como se entiende hoy en día, sino de una diversidad de personas. La Iglesia Universal hoy es la mezcla de todas las culturas, de todas las personas, porque Dios ha redimido a cada persona del planeta Tierra. Pero lamentablemente nuestras iglesias se han vuelto como un club al cual yo voy porque me puedo relacionar con personas de mi mismo estrato, de mi misma condición social, y allá voy. Y cuando mi iglesia ya no me brinda ese nivel socioeconómico, entonces me voy a uno que sí. Hermanos, cuando hablamos de linaje escogido, es que Dios escogió a todos. Y la iglesia debería ser un lugar donde hay un indígena, donde hay un negro, un blanco, un moreno, un alto, un bajo, un gordo, un joven, una mezcla de todo, porque ahora nosotros somos linaje escogido. Otra manera de decirlo es: ya no podemos hacer una acepción de personas como lo hacía Israel. Israel se sentía muy privilegiado y no aceptaba a nadie. Somos solo nosotros. Nosotros en la iglesia debemos ser un lugar de puertas abiertas para que todo aquel
que recibe a Cristo sea parte de nuestra familia. Y no importa si no es de nuestro estrato, o no es de nuestra cultura, o no tiene nuestros estudios, o no tiene nuestra posición, porque ahora esa persona también tiene el mismo apellido mío. Soy hijo de Dios, santo y reconciliado con el Padre Celestial. Esa es la iglesia. Este principio de homogeneidad no concuerda con el principio bíblico que habla de diversidad. Dios escoge personas que no tienen nada en común entre ellas y los une como una sola familia, como un solo linaje. La gloria de Dios se manifiesta a través de la diversidad de las personas. Ojo, no estoy hablando de preferencias sexuales, no es esa diversidad. Es la diversidad de cómo Dios nos hizo a través de culturas y de etnias. Estos versículos están sumergidos en referencias del Antiguo Testamento respecto a la restauración de Israel, que es descrita como el segundo éxodo. Pedro hace una referencia a los versículos 20 y 21 de Isaías en primera de Pedro 2:9 y hace también una referencia a Éxodo 19, identificando a la iglesia con el Israel que se encontraba en el Sinaí, donde Dios nos separó en un pacto con ellos para convertirlos en su pueblo. Así que el trasfondo del Antiguo Testamento detrás del versículo 9 se ve de la siguiente manera. Isaías 43, verso 20-21, dice: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Esa es la referencia que toma Pedro. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Pedro está haciendo referencia a que ahora es mío, me pertenece. Un subpunto que vemos es que también nosotros somos real sacerdocio. Ya Pedro había hablado sobre esto en versículos anteriores, cuando dice que somos casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí cuando entendemos que somos real sacerdocio, está dándonos a entender que el sacerdote tiene una capacidad para gobernar. También quiere decir que es un sacerdocio que sirve delante del rey. Nosotros fuimos transformados en nuestro interior para ser un sacerdocio santo. Y ese sacerdocio santo nos ha sido entregado para que nosotros sirvamos delante del rey. Eso es el real sacerdocio. Yo tengo una gran posición. Recordemos que el privilegio más importante que tenía el sacerdote es que tenía entrada directa al Señor. Nosotros hoy día tenemos entrada directa al Señor. No necesitas intermediarios, pero tú entras delante del Señor, que es el Rey. Eres un sacerdote santo que sirve a la realeza. Claro, nos gusta ser realeza, pero no nos gusta servir a la realeza. No te preocupes, que al único que debemos servir completamente y al único que es verdadero rey es el Señor. Debes vivir en santidad porque sirves en la presencia del rey. Ese es el real sacerdocio. Dios nos ha llamado para gobernar con Él al final de los tiempos, lo dice la palabra. Pero no debemos concentrarnos simplemente en que nosotros estemos llamados a ser parte de la realeza, sino que somos sacerdotes que sirven a la realeza. Miremos un apoyo bíblico. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que no simplemente pensamos en el real sacerdocio como una gran posición, sino como un lugar en el que tiene un propósito de servicio. Miren lo que dice Éxodo 19, versos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nuevamente el Señor hace referencia a Israel como un especial tesoro sobre todos los pueblos. Y les dice: me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir,
Delante de la presencia del Señor, nosotros, y en este caso Israel, siempre deberían comportarse en santidad y servicio al Rey. Familia, Dios no existe para servirnos a nosotros. Él es el Rey, nosotros le servimos. Y no le servimos de cualquier manera, porque somos sacerdocio santo. Así que pensemos en lo siguiente: cuando usted está en presencia de alguien muy importante, ¿cómo se comporta? ¿Cómo actúa? No sé si a usted lo invitan a la mesa del presidente de la República y tal vez usted va a empezar a comer y a tragar y a chorrearse. Asumo yo que posiblemente se va a sentar bien, va a coger bien los cubiertos y va a comer muy educadamente. Pero nosotros estamos delante de la presencia del Señor, siendo sacerdotes, y nos comportamos de cualquier manera, y es más, pedimos que el Rey sea el que sirva nuestros propósitos. Real sacerdocio significa santidad y servicio delante del Rey. Otro subpunto de esta idea de que somos escogidos por Dios es que fuimos escogidos por Dios para ser también nación santa. Fuimos escogidos para ser linaje, fuimos escogidos para ser real sacerdocio y fuimos escogidos para ser nación santa. Hemos sido para pertenecer exclusivamente a Dios. Nuestra ciudad está en el cielo, así que hoy vivimos bajo la ley del cielo y procuramos agradar al Señor del cielo. Cuando hablamos de nación santa, hablándolo en términos de política, hay un rey, hay un presidente, hay un gobernante. Nosotros somos una nación gobernada y dirigida por el Rey Santo, por eso se llama nación santa. ¿Y qué significa que seamos una nación? Debemos cumplir las normas, estatutos, leyes, mandatos del rey de esa nación. Israel se olvidó que era una nación santa y empezaron a derribar las paredes que los separaban de lo que los hacía especial y distintos. Aquí es lo que voy, hermanos. Israel se apartó del Señor y se olvidaron que era una nación exclusiva, un tesoro especial. Por eso es que nosotros como iglesia debemos ser diferentes. La iglesia no puede ser como el mundo es. Yo como pastor no tengo que volverme un showman para ser agradable a la iglesia, ni un gran motivador profesional para ser agradable a la iglesia y a las personas. Justamente lo que nos diferencia es que fuimos apartados y escogidos y separados del Señor, por el Señor. Eso es lo que nos hace especiales. Lo que nos hace especiales es que somos diferentes. No sé para quién le vaya este vainazo, pero digamos, si usted es cristiano y la gente te reconoce porque te la pasas escuchando reggaetón y el reggaetón solamente habla de que úntamelo y perréalo, mami, pues no sé si eso realmente haga parte de que seas original y único. Nosotros somos originales porque el Señor nos separó como nación santa. Es decir, hacemos cosas diferentes a las que hace el mundo. Antes de que te sientas mal, no estoy diciendo de que puedas escuchar una música o puedas ver una película o puedas ir a una obra de teatro. No, puedes hacer un montón de esas cosas. Pero estamos hablando de la manera en que vives. Tú te conviertes en lo que haces. Entonces, si lo único que veo es novelas y lo único que escucho es reggaetón y lo único que hago es ir a la discoteca y lo único que hago es jugar PlayStation, pues realmente es eso lo que soy. Miren, hermanos, hablando del fanatismo del fútbol, el fútbol es chévere y la gente se da cuenta de quién es un hincha y quién es un fanático y quién es un seguidor por la manera en que se comporta. A mí me gusta el fútbol, pero tengo una camiseta de Colombia, de la selección, pero no tengo una camiseta del equipo que me gusta y me llama la atención porque no soy un fanático. Pero el que es fanático pinta la habitación, se compra todas las camisetas cada 6 meses, sube y postea por todo lado al equipo de sus amores y se tatúa y se marca el nombre de su jugador por todo el cuerpo y habla de eso y se activa cuando hablan de su equipo de fútbol y se apasiona.
Cuando la palabra dice que somos nación santa, lo que está diciendo es que nosotros debemos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y todo ese discernimiento nos debe enfocar a obedecer a Dios y ser diferentes a los demás. La palabra santo viene de agios, que significa separado, apartado y diferente. Miren lo que dice Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El Señor nos separó, nos apartó y somos diferentes. Eso es lo que somos como nación. Pensándolo en temas de geográficos como nación. Las personas quisieran vivir en otras naciones por las características de esas naciones. Y no quisieran vivir en otras naciones por las características de esas naciones. Entonces, mucha gente se va de Colombia porque dice, no, esta nación es corrupta, aquí no se puede trabajar y voy a ir a una nación donde sí se puede trabajar. Algunas personas quieren vivir en Europa porque son naciones con muy buena cultura, con equidad, con igualdad y con otros principios diferentes. Las personas del mundo deberían querer ser parte de la nación de la cual nosotros hacemos parte, la nación del pueblo de Dios, la nación santa. Nosotros debemos ser una nación que provoque el deseo de otros de nacionalizarse. El problema es que hoy los no cristianos ven a los cristianos como que, uy, no, yo no quiero ser cristiano porque eso está como raro. O simplemente ven a los cristianos y dicen, pero pues son como iguales a nosotros, porque hacen todo igualitico. Es más, se parecen más a nosotros y no tienen nada diferente. Eso es lo que Pedro está tratando de comunicar. Nosotros somos escogidos por Dios para ser linaje, para ser parte de su familia, para ser real sacerdocio, para servirle a Él, para ser nación santa, es decir, separados, apartados y diferentes. Y finalmente, otra subidea de ese punto es que somos adquiridos por Dios. Hermano, ¿qué significa esto? Así como suena, tú fuiste comprado, le perteneces a Dios, le perteneces al Señor, no puedes hacer simplemente lo que te dé la gana. Nosotros somos como esos hijos rebeldes que crecen y no son agradecidos y no les gusta obedecer las normas de sus padres. Entonces, si mi papá me dice que no puedo salir, entonces ya me siento mal porque yo quiero ser diferente y se me olvida que Él es mi padre, el que me concibió, el que ha sido delegado como mi autoridad, y nos comportamos de igual manera con el Señor. Se nos olvida que nosotros fuimos comprados por precio y precio de sangre. Yo no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a mi dueño, que es el Señor. Dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál fue el precio? Miren, hermanos, nosotros no valíamos pero nada. Sin embargo, el precio fue el más alto que pudo ser pagado. ¿Por qué? Porque nosotros somos un tesoro especial para Dios. Miren, hermano, si usted tuviera que pagar por mí, seguramente usted no da ni 2 centavos. Pero si usted tiene que pagar por aquella persona que usted ama, daría un riñón o un pulmón. El precio de nosotros por nuestros méritos era 0, menos 0, porque somos pecadores, rebeldes, necios, tercos. Sin embargo, el precio que se pagó por nuestra libertad fue la sangre preciosa de Cristo. Fuimos comprados. El Señor tiene el tiquete, el Señor tiene el recibo, el Señor tiene el pagaré, el Señor tiene la promesa de venta de que fuimos comprados. Nosotros le pertenecemos al Señor. Nuestra condición antes de la salvación era que pertenecíamos a Satanás y al mundo. Ahora que hemos confiado en Cristo, somos parte del pueblo de Dios, somos un pueblo adquirido por Dios, porque nos compró con la sangre de su Hijo, pueblo adquirido como posesión. Deuteronomio 7, del 7 al 8. Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice la palabra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido,
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que nosotros no podemos ufanarnos ni vanagloriarnos. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel: tú eres un pueblo insignificante, pero yo te escogí y te adquirí porque te amo. Miren lo que dice el Señor respecto a nosotros en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros vamos a ir a llevar fruto. Dios nos escogió, Dios nos adquirió, nosotros no lo escogimos a Él. Finalmente, Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Miren que en el texto está hablando al que pastorea, pero dice por todo el rebaño, es decir, toda la iglesia. Debemos apacentar la iglesia del Señor que ganó por su propia sangre. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo, al Señor. Fuimos adquiridos. Entonces, si el Señor nos adquirió y nos compró, Él es el que nos va a decir cuál es el propósito para el cual nos compró. Aquí entramos al segundo punto, y es que fuimos escogidos para un propósito. El versículo 9b dice la palabra: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nosotros estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz. Fuimos llamados por el Señor para eso. Estábamos en la peor condición y nos sacaron a una nueva condición. Hermanos, hagamos de cuenta lo siguiente: usted es un perrito que anda en la calle lleno de sarna, de garrapatas, muerto de hambre, huesudo, sin pelo, chupado, y alguien te recoge y te lleva a un lugar y te adquiere para él, y te da las vacunas y te limpia el pelaje y te alimenta y te bendice y te cuida y te cuida y te brinda amor, y te pone un collar con un nombre que dice, un nombre que él te pone y que da a entender que ahora tú le perteneces a Él. Esa es nuestra condición. Pero Él te compró o te escogió o te adoptó para ponerte a hacer algo. Lo normal y natural cuando usted compra algo es usarlo para algo. No tiene sentido que usemos mucho dinero en algo para tenerlo guardado y no usarlo. Por eso es que yo siempre digo que no tiene mucho sentido que tengas una loza guardada para momentos especiales y tú todos los días comas en un frasquito de mayonesa lavado porque quieres guardar la loza bonita. No, si la tienes, úsala para ti. Y cuando venga la persona especial, pues que la comparta, así ya esté desportillada, pero es lo especial, tiene un uso. Y el Señor nos escogió para un propósito. Todos estos privilegios de ser real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, suena como títulos nobiliarios, ¿cierto? Como soy el conde o el arzobispo, esas cosas así sofisticadas. Eso tiene consigo una gran responsabilidad. El hecho de que yo sea príncipe no significa simplemente que me van a atender. Yo tengo que tener unas responsabilidades como rey, como príncipe, como presidente. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con nuestras autoridades? Las vemos con las manos arremangadas, tomándose fotos con los humildes, con los pobres, antes de ser elegidos. Pero cuando son elegidos, ya soy el presidente, el honorable senador, el reconocido juez, el gran ministro. Nosotros entramos a la universidad como un primíparo cualquiera y salimos como el doctor. Nosotros somos linaje escogido, nación santa, pero tenemos un propósito para todos esos títulos. ¿Cuál es el propósito? Todos estos privilegios llevan consigo una gran responsabilidad. ¿Cuál es?
revelar las alabanzas de Dios ante un mundo perdido. Ahí lo dice, para que anunciéis las virtudes. Esa palabra virtudes significa excelencias, características positivas, cualidades supremas y eminentes de Dios. Otra forma de expresarlo es proezas. Así que nosotros somos todo eso para anunciar al mundo todo lo que Dios es y ha hecho en nosotros. Esa palabra anunciar, el verbo que se traduce a anunciar quiere decir proclamar, hacer publicidad. En pocas palabras, lo que está diciendo el Señor es que todo eso de ser linaje y nación santa es para que me publicites. Debido a que el mundo está en tinieblas, la gente no conoce ni puede ver las virtudes de Dios, pero deben verlas a través de nuestras vidas. Cada ciudadano del reino de Dios es un anuncio vivo de las virtudes de Dios y las bendiciones de la vida cristiana. Es decir, hermanos, nosotros fuimos escogidos para hacerle publicidad al que nos escogió. El Señor nos escogió con el propósito de hacer publicidad de Él, que fue el que nos escogió. Así que si tú hoy no estás publicitando al Señor, no eres nada de lo que está ahí. Nosotros fuimos escogidos por Dios para hablar de Él, para anunciar lo que es Él, para anunciar de dónde nos sacó y a dónde nos llevó. No sé si ustedes alguna vez han visto esos personajes que se paran frente a un restaurante disfrazados del personaje que representa el restaurante. Así somos nosotros. Hagámoslo bien criollo. Aquí en Colombia, en alguna época, no sé si eso funciona todavía, un payaso salía con un megáfono y decía, entren aquí a comer, que es buenísimo. Bueno, la iglesia es ese payaso. Es el que anuncia con un megáfono. Pero no se tiene que disfrazar de payaso, sino de santidad para hacerlo. Así que el disfraz no es el disfraz del mundo para que sea atractivo. El disfraz es el que nos dio el Señor, un disfraz de santidad. Y de esa manera debemos proclamar a Cristo. Es decir, que debes ponerte tu mejor pinta de santidad y vivir con tu mejor pinta de santidad, proclamando a aquel que nos escogió. Para eso fuimos escogidos. Finalmente, en el versículo 10, vemos el último principio de idea, y es que fuimos escogidos para ser el pueblo de Dios. Y todo esto es una referencia que Pedro está haciendo de Oseas, capítulo 2, 23. Una manera de resumir este versículo es que nosotros pasamos de ser nadie a ser pueblo. Éramos nada y pasamos a serlo todo. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A nosotros se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Ahora somos de una mejor familia y ahora, como somos parte de la iglesia, creemos que ya no son dignos otras personas y nosotros merecemos mejores cosas. Cuando dice en otro tiempo, está haciendo referencia a un pasado. Yo tengo que mirar mi pasado para acordarme cómo era mi vida sin Cristo y ahora la nueva posición que tengo en Cristo. Los últimos versículos de este pasaje están recordando al lector la conmovedora historia de la tragedia doméstica en la vida del profeta Oseas y su esposa Gomer por medio de la infidelidad de Gomer. Hay que leer Oseas para entender todo esto, pero ya lo mencioné al iniciar la enseñanza. Nosotros éramos una prostituta infiel. Y ahora somos la esposa de Cristo. Se nos olvida de dónde salimos y de dónde nos sacaron. Y ahora no honramos a quien nos sacó de ese lugar. Nosotros fuimos escogidos para ser la esposa de Cristo. Y guardo silencio para que meditemos un poco en eso. Fuimos escogidos para ser el pueblo de Dios, la esposa de Cristo. Oseas aprendió la profunda fidelidad de Dios. El pueblo que había sido nadie llegó a ser alguien por la gracia perdonadora de Dios. Pedro declaró que la gracia de Dios en Jesucristo ha transformado a todos los que creen en Él en personas de su pueblo. Por eso debemos crecer más allá de la experiencia de salvación, edificando la vida en Cristo como la piedra angular y llegando a ser el pueblo de Dios. Estamos hablando de un proceso de madurez. Yo tengo que seguir creciendo en mi vida cristiana.
La mejor manera de entenderlo es a través de Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes y después, Dios me escogió para que hoy en día sea diferente. Dios me escogió para que sea pueblo santo. No puedo seguir viviendo como era antes. Antes no tenía la misericordia de Dios, ahora disfruto de la misericordia de Dios. Entonces, en agradecimiento a la misericordia de Dios, vivo de una manera diferente. Para ponerlo de un ejemplo tierno, la historia de la Cenicienta. La Cenicienta, en una época de su vida, era tratada como una empleada, como una sirvienta, y el príncipe la rescata, pero ella no sigue viviendo como una Cenicienta. Adopta la posición de ser ahora una princesa, una reina. Nosotros fuimos alcanzados por la misericordia del Señor. ¿Qué es ser alcanzados por la misericordia? Aunque una vez merecíamos condenación por causa de la incredulidad, ya no estamos bajo la sentencia de juicio. Así que ahora me debo comportar como se debe comportar el pueblo de Dios. No ser pueblo significa no tener propósito. Dios creó al hombre y le dio vida y le dio un propósito. El propósito de Dios para el hombre es que le sirva, le alabe y le glorifique. Si el hombre no está cumpliendo el propósito de Dios en su vida, entonces el hombre no está viviendo la vida correctamente. Fuimos escogidos para ser el pueblo de Dios. Nosotros no podemos seguir viviendo como antes, cuando no estaba la misericordia en nuestra vida. Nosotros hoy en día debemos vivir representando a aquel que nos escogió. Así que si te llamas cristiano, debes esforzarte por vivir como un cristiano. Y si has pecado y no estás viviendo la vida de cristiano, arrepiéntete y vuelve a la familia del Señor y corrige tu camino y da testimonio de aquel que te escogió. Queridos hermanos, recordemos que debemos entender quiénes somos. Fuimos escogidos por Dios y ahí está nuestra identidad. Fuimos escogidos por Dios para un propósito y fuimos escogidos por Dios para ser el pueblo de Dios. Le pertenecemos a Él y nuestro propósito es servirle. Nosotros servimos al Rey y servimos delante del Rey. Que la palabra preciosa del Señor haya hablado y ministrado a tu corazón en este día.